Perfecto, ahí está grabando. Bueno, les comentaba, ahí le estoy compartiendo la página. Avísenme si pueden ver la página ahora. ¿Se puede ver la página ahí, la del aula, el aula virtual? Todavía no, profe. No, todavía. Bueno, esperamos un ratito. Yo voy fichando No, algo. profe, todavía no. ¿Pero está como cargando? Está en negro. Como queriendo empezarla a compartir, digamos. Perfecto. ¿No? Entonces, una de esas fue coloqué todo el info activo que está haciendo. Ahí está. Mire, mi información es esta, con todo el contenido de cada clase está visible si uno va a la clase y todo el no. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Vieron profe. que uno tiene una opción en la plataforma de te da una introducción a la clase, puede tocar a la clase para ingresar a la misma, ¿no? La conexión. Directamente va a tener un breve comentario y va a tener que ingresar a la clase. Esto no es diferente a lo que hacen en el resto de las materias. Ingresar a la clase y listo. Lo que yo opté, que una función que era como que vos entrabas y te iba desplegando las páginas, estaba la introducción, el texto y después un trabajo práctico. Y eso lo que estaba armado se llama lección, esa función, donde para uno pasar a la próxima lección tiene que haber leído o básicamente llegar hasta el final de la página precedente. ¿Me siguen hasta ahí o no? Lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en este caso yo creo que lo mejor va a ser páginas, profe. perfecto, páginas individuales, así, ¿por qué? Porque ya alguno de ustedes me comentó que no podía encontrar el trabajo práctico en filosofía y educación, y yo, por más que era muy simple, yo le explicaba, mira, fíjate que tenés que llegar hasta el final de la página, o a la derecha hay un menú, y ahí podés acceder, porque también tuve que desactivar se llama como correlatividad. ¿Para qué sirve eso? Para que nadie pueda saltar directamente al trabajo práctico sin haber leído la introducción, o por lo menos haber llegado al final de la página de ese texto. Bueno, lo desactivé porque muchos no se daban cuenta de cómo pasar a la próxima página. Y lo que voy a hacer, me parece, es directamente poner páginas individuales, donde, bueno, qué sé yo, yo apelo a la honestidad, a la sinceridad de que digan, che, mira, y a la disciplina de decir, puso una introducción, la voy a leer. El que no la quiere leer, no la lee, qué sé yo. Pero me parece que le clarifica varias cosas de la perspectiva de la cátedra. Bueno, y acá pueden ver, ya edité los videos y los incrusté, es decir, ni siquiera tienen que saltar a un link de YouTube para verlo directamente desde esa plataforma, sino que desde la misma página pueden ver el video. Acá está ya cargado la clase de introducción del 9 del 4. Nada, lo pueden ver desde ahí directamente. Aquí está la clase 1 con el material. Yo le voy a pedir que revisen nuevamente rápidamente todo porque he hecho actualizaciones. Ven, por ejemplo, acá yo puse info actualizada y le puse inclusión capítulo 3, ¿no? Ahí incluí el capítulo 3 y acá hice una aclaración. En esta sí tienen que ingresar a la presente página para emplear la información. Voy a abrir una pestaña paralela. Y bueno, y acá está la otra clase. Digo, si alguno no estuvo, le va a venir bien para el trabajo. Principalmente las dos últimas. En realidad es la última clase dividida en parte 1 y parte 2. Aquí está la del 16 del 4. Y ven que yo agregué acá los temas que se desarrollaron en esa clase. ¿Ven? Comparto a continuación los temas abordados en la presente clase del 30 del 4, parte 1 de 2. Y ahí coloco. Bueno, sociología y cientificidad, desarrollo y criticalidad de objetividad, bueno, todo lo que charlamos está puntualizado ahí los temas. Aquí está el link de YouTube, si lo quieren copiar y pegar,
para ver, o directamente ven desde la página ¿cómo es? La clase. Mira, esta me quedó, la tengo que actualizar. En la última, en la última clase, fíjense esto, a ver. ¿Por qué no aparece? Un segundo. En esta última clase, yo les cargué, también está cuando entran a YouTube, ahí está también los comentarios, si no, yo les cargué todos los links a los textos que fuimos nombrando, a un texto del filósofo esloveno Slavoj Žižek, que se llama Las metástasis del goce, a un texto de un sociólogo francés llamado Jean Baudrillard, el textito que comentamos de la guerra del Golfo no ha tenido lugar, que lo estoy digitalizando del texto original que tengo yo impreso, porque se puede citar, el que estaba disponible en internet no, y a ver si aquí está. Un segundo, mire, ahí lo cargo. Y también les cargué el documental de, ese pequeño documental biográfico de Aaron Swartz, con este litigio, este conflicto que tuvo, les comento nuevamente, ¿no? Para recordar. Era este estudiante del MIT, que, nada, que inició, digamos, básicamente como una no quiero decir contienda, sino que una cruzada, digámoslo así, una cruzada, digamos, a favor de la liberación de la información. Entonces nosotros charlamos la clase pasada, en base a este texto, al texto base de para qué sirve la sociología, de que quizás uno cree que vive en un mundo donde todo está disponible y en el fondo lo que está disponible es todo lo que el sistema y los poderes fácticos habilitan. Es decir, cuando uno piensa que, por ejemplo, no sé, hemos ganado la batalla contra la liberación de la información o de la música, qué sé yo, en realidad, nada, pecaríamos de ingenuo si pensamos que al sistema lo hemos jodido. Al sistema se lo jode siempre en una primera instancia y de un sentido ínfimo, hasta que el sistema se adecua. En el caso de los derechos, o sea, tienen peso. Lo digo que, por ejemplo, las herramientas geográficas, hoy en día, les voy a subir, mira, un video del canal que habla de piratería, y dice, la piratería están totalmente, porque ni siquiera el discográfico está pensando en esos términos. Ya no es un problema para la industria que la gente piratee música. Es más, porque ya hay plataformas que obviamente administran el poder real, ¿no? Por ejemplo, Spotify otras plataformas de ese tipo, que pagas una suscripción y te venden la música. O sea, la industria discográfica, como que los tiempos son otros y cambió la lógica también. Pero no es que uno, no sé, una especie de comunidad de internautas que luchan por la liberación de la información y que uno dice, jodimos a la industria, en este caso la industria, o jodimos a la industria editorial, porque todos podemos digitalizar un libro, incluso yo acabo de intentar digitalizar el texto de Baudrillard con el celular, con alguna aplicación, o le saco la foto y lo edito después en mi compu, y en realidad la industria editorial ya va por otro lado. Fíjense que ya se adecuó, ya te vende el libro electrónico, sí, el libro electrónico, el ebook, y ya tiene todo un negocio armado. Y sabe también que la gente no ha dejado de comprar libro físico, sino que elige tener los dos formatos en todo caso. No le afecta en nada, es ínfima. Es más la ganancia que tiene, porque hay gente que al acceder al material digitalizado termina comprando el libro físico o termina comprando una mejor digitalización, que es la original. A ver si ya lo tengo acá, muestro. Bueno, en ese documental sobre Aaron Swartz, que fue un adolescente que murió a los 20, o sea, se suicidó a los 26 años porque, mírenlo, yo les comento brevemente, un área del gobierno, que había creado el gobierno de George Bush contra la piratería informática y los ciberataques, los ciberterroristas, así, tomó el caso de este adolescente que lo que hizo fue conectar una compu con un script, es decir, con un código, en una universidad que tenía acceso gratuito a las fuentes
de esta plataforma que se llama JSTOR, que trabaja con artículos científicos, lo charlamos el jueves pasado, de que esta cuestión, los intelectuales ganan becas porque publican en lugares que están, en páginas que están científicamente avaladas, entre otras cosas porque están indexadas, ese es un término, no importa que lo sepan en detalle. Son algunas páginas nada más. Entonces, esas páginas cumplen determinados criterios, por ejemplo, que tienen una evaluación ciega, tienen un aval, digamos, de tal o cual gobierno, de tal y cual institución prestigiosa, de un grupo de intelectuales prestigiosos, entonces se toma como que es una revista científica seria. Entonces, para poder publicar ahí, en muchos casos hay que pagar y además hay que pasar filtros. Ahora, acá viene el problema. Cuando uno envía un artículo, ese artículo deja de pertenecerle a uno. Es decir, pasa a pertenecer a esa institución que te lo publica. Por eso, fíjense que cuando uno publica un libro, le cede los derechos de autor a la editorial. O sea, yo no puedo publicar un libro por una editorial y después ir a otra y enviarlo para que lo publique otra editorial. O sea, yo como autor soy pasible de un juicio que hace la editorial sobre el texto del cual yo soy autor. De alguna forma pasa a ver como un derecho de autor compartido, o a veces es exclusivo no sé, de la editorial. ¿Cuál es el problema con eso y por qué lo traigo a colación del texto de la materia Sociología y Educación? Porque en estos textos que estamos viendo hay una discusión ahí. Si la sociología debe ser funcional, en primera instancia no se le llamaría así, se le llamaría si debería atender a las exigencias sociales o si debería permanecer una especie de lo que en el capítulo número 3 de Robert Castell menciona como un purismo cientificista, es decir, como que está desconectada de esos reclamos y cuestiones sociales que la demandan. Yo creo que ahí hay una falsa oposición, ahí estoy armando un textito para pasárselos, de que en realidad el supuesto de un purismo cientificista no necesariamente tiene que condecir con una especie de desconexión con las problemáticas de la realidad, sino básicamente con no quedar fijado a una lógica del sistema en el cual uno termina siendo funcional. No voy a volver a esa clase porque la di la clase pasada y está grabada, pero básicamente, ¿qué significa atender a los problemas de la actualidad? Los problemas de la actualidad no nacen tampoco así porque sí. Los problemas también se generan en un doble sentido. Se generan en sentido real, digo, o sea, cuando un país invade a otro hay un problema real generado por un poder fáctico que va y invade otro país. Pero también está la generación de ese problema en sentido mediático. Sí, o sea, hay qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Torres en el mundo han caído miles de torres, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa en la caída de las torres, piensa en la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Del 11 de septiembre del 2001, por ahí. Es decir, porque hubo una movida mediática, no solo para elevar un primer plano no sé, esa noticia, sino también para invisibilizar otras. Entonces también hay una doble generación de los problemas de la sociedad y de nuestra realidad contemporánea. La generación en sentido estricto, cuando algo ocurre, y también, quizás con mucho más peso, la generación de eso como como un acontecimiento, como una noticia y como algo que merece tratamiento, incluso tratamiento científico. Entonces, en ese trabajo Castell pareciera que él está pensando la tesis de Robert Castell en el capítulo número 3, va a estar escrito, quédense tranquilos, es que él, yo creo, está considerando esa especie de purismo cientificista en términos muy ingenuos. Lo que yo les quiero mostrar es que uno no tiene por qué leer un texto de un modo acrítico, como diciendo, che, bueno, si está escrito acá, está publicado, Robert Castell es un sociólogo, un intelectual reconocido a nivel internacional, dice, bueno, si lo dice él, ¿quién soy yo para cuestionar esa lectura? Entonces uno está acostumbrado a leer los textos y a chuparlos así, o sea, así como los recibe, por más que de la boca para afuera hablemos de que hay que ser críticos y reflexivos, tenemos dos problemas. Primero, un problema hereditario, que nosotros no sabemos leer críticamente los textos, nadie puede juzgar a un alumno por no, cuando uno pone en una consigna, un trabajo práctico, bueno, realice una apreciación crítica personal al respecto. ¿Cómo? O sea, si nunca nos enseñaron, no enseñaron en el sentido de nadie te puede enseñar a cómo ser crítico, cómo tener una lectura crítica. Lo que te puedo enseñar son estrategias y creo que la mejor forma de mostrártelo es darte un ejemplo. Como dice el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, nosotros deberíamos aprender de Oriente y aprender de Oriente es aprender a copiar. Oriente copia.
¿no? Así empezó la gran potencia China y los países, el tigre asiático, se convirtió en una potencia porque empezó copiando. Ahora ya no copia más, ahora hacen es eso, celulares de punta, de primer nivel y productos de todo tipo de primer nivel que compiten con las primeras marcas de Occidente, con Apple, qué sé yo, con otras marcas. Pero, ¿cómo empezaron? Empezaron copiando. Compraron un modelo, lo desarmaron, lo copiaron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Se parece que voy a contrapelo del ABC de la pedagogía, pero hay que hacer eso. O sea, si un alumno el día de mañana lo enganchan con un machete, yo no digo que por eso lo tengan que aprobar, pero yo me tomaría un trabajito de hacer una revisión y decirle, che, qué buen machete que hiciste, porque cuando uno se machetea, activa un montón de mecanismos estratégicos que no cualquiera lo puede hacer. O sea, salvo que seas tan ingenuo de pensar que puedo hacer un machete de 3 carillas, tamaño A4, está muy visible, te van a enganchar. Ahora, cuando vos te lograste hacer un machete, que son un par de conceptos, cuando vos lo ves, vos activaste inmediatamente un flujo de conexiones de conceptos, haces una intertextualidad, haces un montón de cosas que esa persona, es más, uno podría quitarle el machete y algo que nunca han hecho con nosotros en la primaria principalmente, y quizás alguien en la secundaria también, y en la universidad, no sé, quizás también, lo que nunca hemos hecho como docentes es quitarle el machete y permitir que siga haciendo el examen, porque es muy probable que lo pueda hacer al examen, y lo va a poder hacer mucho mejor que otros alumnos que estuvieron de memoria o que se mataron, no sé, 2 o 3 meses quemándose la cabeza a ver cómo podían estudiarlo reflexivamente. Ese alumno que se macheteó seguramente va a poder hacer un excelente examen, pero nosotros no le damos la oportunidad. Históricamente, lo sabrán ustedes en la primaria o en el secundario, se enganchan con un machete, te sacan el examen, te ponen un 1. Gravísimo error. Habría que ver si total ya no lo tiene el machete. En todo caso, agarra, agregale, si alcanzó a machetearse 2 preguntas, agregale 2 preguntas más. Y lo va a poder hacer, seguramente lo va a poder hacer. Entonces, nosotros tenemos un problema que no aprendimos a copiar. Yo creo que por eso es importante que el docente les dé una muestra cómo lo haría al trabajo. Entonces, yo estoy armando para que vean cómo hay que quitarle esa sacralidad a los textos. O sea, tampoco hay que ser un idiota que critica por criticar. No hay que llevar adelante la crítica por la crítica misma. O sea, hay que llevar una crítica reflexiva, pero en sentido estricto, más allá de la boca para afuera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si nunca vimos un ejemplo, ese es el problema. No es que no nos enseñaron, nunca vimos un ejemplo de cómo sería una lectura crítica, que me parece que corresponde que la haga el mismo docente que te está dando el texto y el trabajo, para poder nosotros empezar a comparar, diciendo, mira lo que hizo Marco, esta parte y esta otra parte no. Y mira, esta parte la critica retomando partes del mismo texto del autor o del otro autor o de otro libro. Y uno aprende así, uno aprende copiando, de hecho, es lo más natural. Uno como niño, yo siempre digo, ¿cómo aprende un niño a caminar? Y caminando, o sea, al principio las chuequeadas, qué sé yo, con tropezones, hasta que le sale bien. Es decir, ¿pero cómo? Porque copia, porque ve un adulto, y como diría Kant, uno internaliza la regla porque en primera instancia la regla viene desde fuera. Es el paso de lo que Kant denomina el paso de la heteronomía, de la regla exterior, que se impone al sujeto, a la autonomía, que es la regla que se internaliza. Es decir, seguramente ustedes todavía, espero, creo, y si no, quizás son privilegiados, a la mañana, cuando tienen que levantarse para ir a trabajar, no hay una persona que, no sé, familiar, padre, esposa, novia, amante, lo que sea, qué sé yo, que agarre y golpe te despertás y ve que te está cambiando, te preparó el desayuno y no, se supone que si te quedaste dormido, sos responsable porque internalizaste la regla, comprendías que depende de vos levantarte tiempo, en forma, qué sé yo, llegar al horario de tu trabajo, a la clase, o lo que sea. Es decir, internalizamos la regla. Yo creo en este sentido que debemos ser críticos de los textos. El texto de Robert Castell creo que peca en algún sentido, que cae en una especie de pequeña ingenuidad al pensar que la cientificidad de la sociología tiene que ver con una desconexión de las problemáticas actuales. El primer texto de la introducción, con la cita de Pierre Bourdieu, denota eso, que permanecer en el campo de la cientificidad no significa desconectarse de las problemáticas actuales. En esta clase de la última, que me parece que está buena, está bien claro eso, y es un poco extenso, pero está bastante claro ahí. A ver si ahora se ve. Em, bueno, yo les pido que vayan fichando las clases. La clase en la que no hayan estado o quieran revisarla nuevamente, están puntualizados los conceptos que abordamos y van a ver que están los links. Yo me vino bien la última clase, porque si bien uno tiene que planificar,
también hay cosas que van surgiendo sobre la marcha. Por ejemplo, este texto de Jean Baudrillard me llevó a pensar que estaría genial dar un texto que se llama Cultura y Simulacro, porque habla, básicamente, hace también un análisis muy similar al de la Guerra del Golfo, no ha tenido lugar porque esos son artículos que publicó en un diario y después lo compilaron así. Cultura y Simulacro es un libro que habla de cómo nosotros vivimos bajo una realidad mediática. O sea, somos absolutamente ingenuos si pensamos que la realidad que vivimos es realmente lo que acontece sin filtros. En primer lugar, porque desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista filosófico, el ser es ser ya siempre comprendido. Y ser comprendido significa que está intersubjetivamente construida esa realidad. Es decir, no existe algo así como una piedra de toque última, donde la realidad se torna, no sé, autoevidente, ¿no? Como diciendo que todo fuera tan claro y que lo que confunde lo real somos nosotros con la interpretación. No, contrariamente, no sé si acá lo charlamos una vez o no, la interpretación misma construye la realidad como algo con sentido, con sentido. ¿Sí? O sea, es un signo. La realidad, como dice Charles Peirce, es un signo construido intersubjetivamente. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de construir realidad interpretativa en sentido unilateral. ¿Sí? Así como no existe el lenguaje privado, ¿vieron los lenguajes de las computadoras que dicen es un lenguaje privado, que lo creó uno? Bueno, el lenguaje privado, como dice Caroto Appel, se construye ya siempre sobre el lenguaje ordinario. Ordinario no en el sentido de vulgar, sino de la vida cotidiana. No existe la construcción de una realidad privada. Eso de yo tengo una realidad propia, no, no existe. Está siempre intersubjetivamente construida. Lo que vamos a ver con ese texto, que lo voy a trabajar a la par, o sea, por eso, más que una relación así clásica docente-alumno, claro, yo ya lo tengo más o menos fichado el texto, pero lo tengo fichado de hace unos 10 años más o menos, o sea, tengo ganas de retomarlo y tampoco sé si lo había leído completo el artículo que voy a seleccionar, pero me parece que es una buena forma de, de evidenciar y llevar a los hechos los principios que sostengo para la cátedra, que hay que romper con la monotonía y con la petrificación no sé, y la seguridad de un docente que da clases con material que ya tiene recontra procesado. Entonces, lo que voy a hacer es voy a subir el material y pretendo que lo leamos a la par, con el poco tiempo que tienen ustedes y con el poco tiempo que tengo yo también. Eso también nos pone en el mismo plano de horizontalidad, de equidad. Poco tiempo del alumno, poco tiempo del docente. Texto nuevo para el alumno, texto relativamente nuevo para el docente. O sea, que lo podemos trabajar en conjunto, o sea, como pares. ¿Sí? Pero también para mostrar esto, que la distancia entre el docente y el alumno no es una distancia esencialista, es decir, no hay una esencia del docente que te marca como docente y una esencia del alumno que lo marca como alumno. Es simplemente una cuestión temporal. Y una cuestión temporal que muchas veces nos puede sorprender. El día de mañana, cuando sean docentes, se pueden llegar a encontrar con un alumno que tenga tanto más lectura sobre un tema que uno va a dar que la que tiene uno. Y uno, en vez de posicionarse en ese pedestal, no tendría que decir, che, te invito a dar la clase a vos. Así que me parece genial si alguien pudiera llegar a avanzar con el texto y dijera, ¿puedo arriesgar una clase? Y dale, te habilito. O sea, aparte, es como diciendo, van a ser docentes dentro de poco y es muy loco que la práctica esté en una materia solamente y no en todas. Si podríamos hacerlo tranquilamente, o sea, o esta clase es teórica, esta materia es teórica, entonces acá no practicas nada, y practicas conmigo ahora también, o sea, te habilito el micrófono, te lo habilitas vos, porque yo no lo administro, y decís, che, yo sabes qué hice la lectura del texto, me parece que menciona esto, lo otro, y dale, y capaz que yo me quedo así, o sea, como con la mayoría de ustedes, puedo disfrutar, yo sí lo voy a disfrutar, no sé ustedes, como un alumno da las clases, y yo en todo caso aclararé algunos puntos, podré sugerir algunas cuestiones, mantener como no desviarnos del eje, por lo menos que pretendo yo, o habilitar que sea así. Eh, y bueno, yo creo que eso es llevar a la práctica un principio de la cátedra. Por eso les pido que lean la introducción a la cátedra, ¿no? A la presente materia. Bien, a ver si ya lo puedo ver. No sé por qué no aparece, che. Bueno, eso nada más. Revisen de nuevo la plataforma. Está, está actualizado las clases y está actualizado el material bibliográfico. Descárguenselo. Voy a ver si lo puedo incrustar también para que se lea online, desde acá, que no tengan que descargar nada.
Y si lo tocan, van al Google Drive, que lo pueden ver online también. No hay ningún problema. A ver si lo ven. Creo que ya estamos en los 40 minutos. Miren cómo ayer me pasé porque habilitamos el diálogo y quedó ahí, se extendió como siempre, pero si alguien quiere decir algo y si no, voy a cortar a los 40 Sí, minutos. yo quería hacer una... Sí, pero no me dejes... no sé si recibí... les doy consejo. No, porque el que no quiere trabajar con un mail o lo perdió o lo que sea, sé que hay un caso que nos comunicamos ayer de un alumno que perdió el acceso a su correo electrónico, lo pueden tipear